Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 31 de enero del año 2022. ¿Cómo se sienten ahí en la cornisa? Se va el primer mes del año y nos acompañan 3 en sus casas, 1 en el estudio. Voy por orden alfabético. Miguel Brechner, buen día. Buen día, buen día. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien? están todos? Jorge Juliano, un gusto estar con acá. Sigo, por orden alfabético decía. Martín Bueno, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano. Buen día a todos los compañeros. Martín está trabajando, ya está en su oficina, eso queda claro por el fondo. Sigo. Correcto. Teresa Herrera, ¿qué tal? Allá en Piriápolis, ¿no? Acá en Piriápolis, buen día, sí, y con ventana cerrada porque tuve la intención de patio, pero la llovizna, el mal tiempo, todo eso no me lo permitió hoy y me dicen que si no cierro la ventana, no solo no se ven las flores que están atrás, que era la intención, sino que yo no me veo. Ah, claro, sí, ibas a quedar con el contraste. Exacto, así que bueno, espero que Gaby por lo menos en algún momento publique la foto de las flores, porque le dije ya que no se ven, mandé una foto. Bueno, las veremos. Y el último, Agustín Iturralde, acá en el estudio. Buen día, Agustín. Muy buenos días, Emiliano. Muy bien, muy buen día para todos. Vamos al primero de los temas de nuestra agenda. El futbolista Nicolás Schiapacase, que estaba negociando su continuidad en Peñarol, fue imputado el viernes por los delitos de tráfico interno de armas y municiones, receptación y porte de armas de fuego en lugares públicos. Había sido detenido en un control policial de rutina en la ruta interbalnearia de Camino Maldonado, donde en la noche se disputaba un partido clásico entre Nacional y Peñarol el jueves pasado. La policía le encontró al jugador una pistola Smith & Wesson de calibre 9 milímetros con cargador y 8 proyectiles en su interior que Schiapacase había tratado de ocultar con un bus. Después se supo que el arma estaba denunciada como robada. En ese momento Schiapacase declaró a los policías que llevaba la pistola a gente de la hinchada carbonera. Mediante las pericias al celular del jugador, la fiscal determinó que Schiapacase había recibido previamente el arma que le fue incautada y que incluso la había portado en lugares públicos en diferentes ocasiones, entre las que mencionó partidos de fútbol y recorridas para ser pintadas de Peñarol en la calle. La fiscal también afirmó que la pistola fue prestada a otros integrantes de la hinchada de Peñarol en varias oportunidades. A partir de los archivos del teléfono, la doctora Dean determinó que en al menos 3 oportunidades Schiapacase adquirió armas de fuego sin la correspondiente autorización. La fiscal narró que el jugador intercambió y negoció esas armas con hinchas de Peñarol. Surge conversación donde el imputado le envía 2 fotografías de 2 pistolas semiautomáticas, una marca Glock y la otra Browning, y el imputado le dice: me la quiere vender un conocido milico amigo de mamá, me la deja a 1000 creo. El contacto luego le pregunta si la compró y el imputado le manda foto del arma Glock diciéndole que sí, a 1200, que es re livianita. El 13 de octubre el imputado envía nuevamente imagen de dicha pistola y le dice que se agarre la gallina. Envía fotos de la referida pistola y le dice que se agarre la gallina. La fiscal ahora continuará la investigación para determinar la identidad de los hinchas que negociaron las armas con el jugador. Además, va a indagar si hay policías involucrados en la venta de armas, ya que existen varios mensajes del celular del jugador en los que se señala que el armamento fue ofrecido por agentes del Ministerio del Interior. La doctora Dean también sostuvo que investigará el ingreso de la madre al edificio donde vive el jugador, algo que ocurrió sobre las 20 horas del día del arresto. No habían pasado más de 2 horas de que Schiapacase estaba detenido y la madre, con 2 personas, fueron al apartamento y forzando la puerta se retiraron con 2 bolsos del lugar, siguió diciendo la fiscal en la audiencia. Bueno, una verdadera bomba, ¿no? En el fútbol uruguayo y en este delicado asunto de la violencia en determinados grupos de hinchas. ¿Qué van sacando el nipio por ahora? Voy primero con el abogado de la mesa. Martín. Bien, a ver, toda mi sensación es que esto es la punta del iceberg, ¿no? Esto es una parte del Uruguay. Hay una parte del Uruguay que vive con parámetros culturales vinculados a la violencia y otros elementos muy complicados,
Y quizás el fútbol es lo que lo hace visible, pero o sea, este tipo de prácticas y cultura seguramente, o sea, no solo existen en el fútbol. El fútbol es lo que es una especie de hilo conductor hacia el mundo real que nosotros conocemos y por lo cual nos enteramos que estas cosas pasan y que una persona le manda una foto a otra con un arma diciendo que se agarre de la gallina. Una gravedad imponente, ¿no? O sea, el nivel de gravedad es enorme y mucho más por quién es este chiquilín, ¿no? Que es alguien que dentro de todo pudo tener mínimas herramientas como para no estar en esto, ¿no? Porque digamos que es alguien que le fue relativamente bien en el deporte y quizás tuvo otras alternativas, lo cual manifiesta que lo cultural en ciertos ámbitos, que no es exclusivo del fútbol, eso estoy convencido, sino que el fútbol lo que hace es lo que nos los muestra a nosotros, estamos mal y que en Uruguay hay un ámbito bastante extenso donde se viven pautas culturales que quizás nosotros nos sorprendemos, pero son las que son. Y lo último que digo es que en todo caso yo creo que el fútbol tenemos que aprovecharlo, porque es una actividad que penetra en un montón de lugares donde capaz que el resto de la sociedad no penetra. Entonces hay que capaz que darlo vuelta y ver, bueno, cómo utilizamos el fútbol para meternos en lugares y tratar de mejorar todo el tema educativo, cultural, y seguramente el fútbol sea algo muy bueno que lo podamos utilizar en bien de todo esto. Bueno, Teresa levantaba la mano casi al mismo tiempo que yo le daba la palabra a Martín, así que voy contigo ahora. Sí, bueno, me voy a enganchar en esto último, Martín, pero después quiero decir otras cosas. Claro que hay que usar el fútbol para eso. Nosotras lo hemos usado reiteradamente con los temas de violencia basada en género. Han salido muchas veces equipos de fútbol con carteles. Un 25 de noviembre, igual que las italianas, le marcamos la cara con lápiz de labio a los jugadores de fútbol de todos los partidos ese día previo al 25 de noviembre, como una forma de denunciar el asunto. Claro, después nos dijeron que algunos que le habíamos marcado la cara tenían denuncias, pero bueno, eso es inevitable. Pero en realidad yo lo que quiero decir son dos cosas. Una es que este tema que ya lo tratamos, no específicamente en el caso concreto de este jugador de fútbol, pero sí el tema de la violencia en el fútbol, ya lo tratamos en más de una tertulia, y en más de una tertulia yo planteé lo de la punta del iceberg y planteé lo de las complicidades que existen. A mí sinceramente los dirigentes del fútbol uruguayo me parecen los tres monosabios, ¿no? O sea, no veo, no escucho, no hablo. Más temprano entrevisté a Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya del Fútbol, y él se manifestaba convencido, por ahora, con los elementos que existen, de que este es un caso aislado. Sí, pero Emiliano, a ver, por eso digo, me parecen los tres monosabios. Digo, todos sabemos el problema que hay de la penetración del narcotráfico con las barras bravas. A ver, lo sabemos todos nosotros, no lo saben los dirigentes de fútbol. No, pero él decía caso aislado en cuanto a vinculación entre un jugador y una barra y una vinculación de este tipo, además, ¿no? Sí, y hay relaciones distintas. Lo vamos a hablar en el segundo bloque, seguramente, pero digo, así como hay jugadores que con la barra brava los insultan de arriba abajo y los tratan mal, también hay jugadores que con las barras bravas se llevan muy bien, y por algo es. Entonces, y ni hay que hablar los dirigentes, porque acá el problema, vamos a entendernos, esto es un problema de poder económico, esto es un problema es decir, el planteo, yo no comparto todo el planteo de Martín. Si bien es cierto que hay una cultura de la marginalidad que tiene que ver con las problemáticas de todo tipo que viven los gurises que entran a este tipo de cosas y que son modernos esclavos, además vamos a entendernos, ¿no? Porque los gurises chicos que entran a jugar después terminan siendo comerciados como, no sé, como trata de personas. Yo siempre me escandaliza lo que pasa con los jugadores de fútbol. Y yo con esto cierro, si recuerdan la última vez que hablamos de este tema, comenté que había trabajado en un proyecto del BID que abarcó distintos países de América Latina, fue un proyecto piloto, entre ellos Haití, nada más ni nada menos, que en realidad lo que buscaba era, a través del ingreso de los gurises a los equipos de fútbol desde chicos, incentivar determinadas conductas en lo que tiene que ver con respecto a reglas, a valores, a hábitos, y estudiar.
porque es menos del 1% el que llega a ser crack. Y entran al fútbol creyendo que lo van a hacer. Entonces, cuando no lo son, también viene la frustración, viene un montón de cosas. Los equipos de fútbol tienen un rol importantísimo que jugar en esto. Y en lugar de jugar ese rol que deberían jugar, de crear de trabajar con una juventud que sea realmente sana, que trabaje, que no sea machista, todos los problemas que hay con el fútbol femenino, etcétera, lo que hacen es entrar en una rosca que realmente es deleznable. Bueno, tengo varios mensajes que van por el lado de esto que señalaba Teresa en estos minutos. Marcos señala, por ejemplo, que el fútbol es un gran capital, no genera buenos valores. Y el futbolista es un instrumento que le provoca riqueza, de la cual también el jugador se beneficia. Si este jugador no es de buena cabeza y no tiene buena base familiar, puede ser su peor condena el hecho de que juegue bien al fútbol. El sistema se lo lleva puesto, dice. Bueno, esta es una visión. Por otro lado, María dice, es fundamental que esta situación sea correctamente evaluada. Acá hay complicidad de la madre y de quién sabe cuántas personas, algunas directamente relacionadas con el fútbol. No puede aceptarse que digan, el pibe se equivocó, es un hombre joven, privilegiado, y lo apañan la familia y ¿quiénes más? ¿Quiénes más? Otros jugadores, dirigentes. Miguel. A ver, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Martín y bastante de acuerdo también con lo que dijo Teresa. Yo quiero agarrar dos aspectos. Uno, el rol de los cuadros de fútbol. Los cuadros de fútbol, además de tratar de resolver el tema de las barras que no lo han hecho o lo están haciendo parcialmente, tienen un rol de ser, digamos, el lugar que embarca, que protege a los jugadores. O sea, en el fútbol, por ejemplo, habría que tomar decisiones. No se debería poder jugar al fútbol si no se terminó el liceo, no se debería hacer una cantidad de actividades, no se puede exigir rendimiento y no exigir un nivel educativo a los jugadores. Eso es un trabajo lento, pero lo han hecho otros países y uno ve como otros países una cantidad de estas cosas dejaron de pasar porque se protege al jugador. Acá claramente, digamos, no se ha protegido al jugador. Y el otro tema, digamos, de esto que realmente lo quiero traer a colación porque me parece lamentable, es el bajo nivel de la discusión de Uruguay, que apenas sale este tema, que en realidad es un caso normal, simplemente al que lo agarraron con el arma es un jugador de fútbol, empezamos a discutir que es gracias a la LUC. Y entonces en el Uruguay estamos llegando a un punto de baja discusión que todo es gracias a la LUC. Pronto va a ser culpa de la LUC el temporal y gracias a la LUC que salió el sol o viceversa. Y a mí me parece también lamentable simplificar la discusión política de este país de esta manera. Ya fue terrible con la violación la otra semana, cuando también otra vez, en vez de discutir en profundidad por qué nos pasa este machismo, el patriarcado, por qué pasó lo que pasó, estamos discutiendo la LUC sin ni siquiera discutir la esencia del sistema carcelario. Entonces a mí me parece que digamos que lamentablemente es muy fácil que la gente se involucre en violencia, se está simplificando todas las discusiones y el ejemplo que dan los que tienen que dar el ejemplo es malo. Lo que termina pasando es que después le pedimos a un chiquilín que obviamente está fuera de rumbo ciertas cosas que la sociedad las está empujando y casi que viendo bien, porque cuando en las redes se hacen los chistes contra la gallina o contra el manja o Penadoy y Nació Mal y todas esas cosas, estamos incentivando a todo esto. Sí, ¿cuántos factores en esta ensalada, ¿no? De las redes, del papel que juegan las redes, del papel que juega la comunicación, habría para hablar un rato. ¿Con qué tranquilidad este jugador hacía circular fotos, ¿no? De su vinculación con las armas? Pero Emiliano, vos no ves las fotos que circulan en la red? Por eso a eso voy. Y sigo, otro frente. Pregunta uno de nuestros oyentes acá a propósito del factor policial, ¿no? Dice el mensaje, me pregunto de dónde saca un arma un policía para poder negociarla, en este caso con Schiapacase. Ahí hay un circuito de corrupción del que también se debería hablar, dice Marcelo. Sí, a ver, tiene muchas aristas, ¿no? Y creo que los que me precedieron recorrieron muchas de ellas. Yo cuando venía para acá me preguntaba, ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que nos llama tanto la atención de esto? ¿Qué es lo que
a los que seguimos el fútbol, a los que estamos al tanto de los episodios de violencia que hubieron, de las cosas que pasan, ¿qué es lo tan disruptivo de este caso? Claramente la presencia de un jugador de primera división que había ido al exterior, que tenía su carrera y más o menos encaminada y había dado un salto económico muy grande. Es decir, cómo este loco se mete en esto, cómo se complica la vida, ¿no? Eso creo que es lo que... Cuando pasó el episodio, yo lo primero que pensé es, él no jugaba ese día, yo me acordaba, digo, se ve que estaba con sus amigos, pararon un auto que tiene un arma. Lo siguiente, cuando vi un poquito más del episodio y vi que él tenía un arma y que declaraba que era para entrar al estadio, era bueno, lo apretaron los de la barra. Lo siguiente que pensé yo, por lo menos, y creo que mucha gente es, siempre escuchamos que la barra, que para los jugadores y los dirigentes es difícil soltarle la mano a la barra, por las amenazas, por las cosas. Bueno, lo apretaron porque vos hoy no jugás, ayudanos, entra esto. Cuando siguieron saliendo los capítulos y él estaba hasta las manos, el WhatsApp de él demostraba todo lo que vos comentaste que demostraba, ahí es que decís, bueno, pero este tipo realmente se volvió muchísimo más increíble. Vos, este loco, ¿cómo se complica? Si no se le termina, yo no creo que se le termine la carrera, yo creo que en 6 meses este muchacho está jugando de vuelta, y tampoco creo que haya que matarlo y cancelarlo y prohibirlo para siempre. Pero sí darnos cuenta, bueno, la complejidad que tiene esto de solucionarse. Y bueno, y creo que el fútbol, Martín decía, hay que buscar darle la vuelta al fútbol para ver cómo convertimos en esto, porque llega a lugares donde otras cosas no llegan. El fútbol ya está dado vuelta. El fútbol, la enorme mayoría de lo que hace el fútbol, es tremendamente positivo para la sociedad. El fútbol es un integrador social. El fútbol del interior es más fácil verlo porque hay algunos episodios de violencia, pero de otra naturaleza. El fútbol amateur, las divisiones juveniles. Creo que el fútbol ya tiene un poder y ya hace mucho bien. Tiene estos elementos espantosos también. Y bueno, yo me quedo con lo que dijo Miguel, que me parece muy destacable. Bueno, el fútbol tiene todo esto y el fútbol tiene un apoyo de la sociedad y del gobierno y del Estado muchas veces, en la selección nacional muy claramente, pero en muchas cosas creo que capaz que le podemos exigir más, y sobre todo en la medida que el fútbol recibe tanto, exigirle más en su rol social y bueno, y pensar algunas de las medidas que las proponía Miguel, que creo que eso puede tener un impacto muy significativo en un mediano plazo. Dice Natalia que a ella a su vez le comentaban, ya no hay que seguir hablando de barras bravas. Es una manera de valorarlas indirectamente. No son bravas, son barras violentas y delictivas. Sí, a veces la terminología juega, ¿no? Yo creo que juega también, no solo la terminología, sino también cuál es el manejo. Acá me olvidé de un elemento, y que hasta ahora tampoco se mencionó, que es el tema de los medios de comunicación, ¿no? El rol que juegan los medios de comunicación en esto, el rol que juegan sobre todo lo que tiene que ver con el periodismo deportivo y todo lo demás, que muchas veces lo que hacen es fogonear. Es decir, cuando hay conflictos, en lugar de tratar de bajarla, no digo que lo hagan todos, ¿no? Pero yo he escuchado a veces declaraciones de algunos periodistas deportivos o comentarios o incentivos que realmente uno se pregunta, ¿pero dónde están? ¿Tienen conciencia de cuál es su rol social en torno a este tipo de situaciones? Es decir, a mí me parece que acá, insisto, hay algo que está mal desde la base, que tiene multicausalidades, pero que nadie le pone cascabel al gato. Es decir, acá no seamos inocentes. Es cierto lo que dice Martín, lo que dice Agustín, perdón, el fútbol hace muchas cosas buenas. Yo justamente cuando comentaba que había trabajado en ese proyecto era reconociendo todas esas cosas buenas que puede hacer el fútbol y que en algunos casos los hace, pero también desde la raíz hay que empezar a trabajar en este tema, porque también tengamos claro que cuando vas a veces a un partido de baby fútbol, se te paran los pelos, ¿no? Digo, con los padres y las madres gritando matalo, reventalo, o matalo, reventala, porque ahora también van las nenas. Entonces, vivimos en una sociedad donde cada día, lo vamos a seguir hablando en la otra tertulia, en la otra parte de la tertulia, pero vivimos en una sociedad que cada día parece ensalzar más la violencia y la resolución de los conflictos mediante la violencia.
Digo, y lugares donde debería ser exactamente todo lo contrario, como son los partidos de fútbol. Bueno, realmente, yo recuerdo, yo soy una señora de edad provecta, ¿no? Pero recuerdo incluso cuando iba a las canchas en Argentina, y cuando era un placer escuchar la creatividad. Yo muchas veces iba para escuchar, como socióloga, ¿no? Para escuchar la creatividad de los cantitos, de cómo de una hinchada a la otra se hablaban y se decían y qué sé yo, pero no era con este nivel de violencia, no era de te voy a matar, te voy a reventar y a ver cómo hago para matar al enemigo, porque parece, en lugar de parecer un partido de fútbol, parece una guerra. Preguntas hay cantidad, ¿no? Iba el arma a un integrante de la hinchada, supongamos que de la barra. Ahora, ¿y para qué se iba a usar esa arma, no? ¿Dentro de la propia hinchada? Puede ser, y capaz que sí. Y si no, que era para utilizarla afuera del estadio, ¿no? Una vez que terminara el partido. ¿Qué era lo que estaba previsto? ¿Qué tragedia se evitó? Porque algo embromado iba a pasar con ese revólver, ¿no? Martín. No, hoy escuchaba la entrevista a Alonso y realmente me pareció, o sea, un encare que hace la AUF en esto bastante liviano. O sea, bastante liviano. Puede ser que el caso de un jugador de primera división que esté, digamos, gestionando armas con las barras sea un caso aislado. Puede ser. Pero la relación de las barras con el fútbol no es nueva y esa relación tiene diferentes verticales y diferentes formas. En este caso estamos hablando de armas, pero hay otro tipo de relaciones que hacen que esas barras existan y que tengan poder, ¿no? Y yo creo que ahí lo que hay una enorme discusión histórica en los clubes, en la política, ¿no? En el encare de la seguridad, que hay dos bibliotecas de qué hacer con las barras. Una es cortarlas, cero relación. Hay que cortarlas, extirparlas, no. Y después está la otra biblioteca que establece, no, esto es un fenómeno cultural, esto existe, esto va a seguir existiendo y necesitamos tener vasos comunicantes para saber en qué estar, para tratar de controlarlos, para tener, recordemos, famosos referentes, ¿tá? Que eran los famosos referentes, eran vínculos entre las barras y los clubes, para tratar de controlar y saber lo que está sucediendo, ¿tá? Y yo creo que esas dos posiciones, que son hasta teóricas, de cómo encarar el tema de la violencia en el deporte, etcétera, nunca se optó por una ni por otra. Y pasamos oscilando de una hacia otra y nunca tampoco reconocemos, porque creo que nunca de manera explícita se ha reconocido que ha existido una estrategia de tener vínculos con las barras. Eso es algo de que lo haya pasado, o sea, es una estrategia formal, diríamos, en vez de la otra. O sea, y nunca nos sentamos a hablar del tema en serio y bueno, decir, bueno, vamos por este camino o por este otro, ¿ya? Y en eso, yo creo que por todo ese motivo y por todos los que están cerca del fútbol saben, es que termina hoy el presidente de la AUF, que lo escuchaba en una posición absolutamente muy suave, intentando que el tema pase rápido y caso aislado, acá no pasó nada. Estamos hablando de unas 9 milímetros de un jugador de primera división a una barra. Sí, en el contexto, ¿no? El contexto que tuvimos este último mes en el fútbol de muertes, homicidios, amenazas. El Ministerio del Interior, el ministro diciendo voy a parar el fútbol. En ese contexto, yo la verdad que hoy me pareció que no, que hay que estar por lo menos muchísimo más preocupado y no pensar que esto es un caso aislado. ¿Qué puede hacer la AUF? Esa es una pregunta, ¿no? No te estoy pidiendo la respuesta en este momento, pero la dejo abierta porque de algún modo estaba hoy en la entrevista esa de temprano. Miguel. Lo primero que hubo en esta discusión de estos clásicos fue la AUF no tiene nada que ver con ello, ¿tá? No es una salida. La segunda, yo estoy tratando de encontrar ahora la cantidad de gente que está bloqueada para entrar al estadio. Es muy baja según mi forma de ver, porque si vos querés limitar, hay formas de limitarlo, pero si creo que son menos de 1.000 personas en total las que no pueden entrar al estadio. Me parece un número bajo, mirado la cantidad de gente que hay en las tribunas en esos ambientes. Entonces, o sea, el tema es que se hacen las cosas, pero no se hacen suficientemente profundas para no ser antipáticos. O sea, los clubes tienen que cuidar. A mí
todo este incidente tiene ruido porque es Chapacase, porque si no sería una cosa habitual y que por suerte lo frenaron al que hubiera estado digamos, en el peaje. Pero esto para ir al estadio no se puede hacer, o casi no se puede hacer, porque yo calculo que igual en los cacheos se evaden cosas. Entonces, hay que aprender un poco qué hicieron otros países y tomar una decisión. No se puede estar de los dos lados del mostrador. No queremos barra brava en el fútbol, entonces pongamos todas las medidas juntas en el asador. Y después a los 3 años vemos. Pero hicimos un sistema de cámaras que me parece fenomenal. Hay cánticos terribles a veces en la tribuna y después el otro día pasó de que, de que los bloquearon de entrar. Pero ¿y en los demás días qué pasa? Porque la primera vez que uno dice algo en la tribuna y la cámara lo captó, porque las cámaras captan todos, eso lo digo yo que conozco muy bien el tema. No es tan difícil. Bueno, en esa línea es que se está trabajando, eso sí lo enfatizaba Alonso más temprano, ¿no? Pero ¿cuánta gente hay hoy bloqueada para entrar al fútbol? ¿1.000 personas? ¿800? ¿300? Y nosotros creemos que hay 1.000 personas en total de barras bravas complicadas. Volviendo sobre el tema del nombre, acá tengo mensajes que proponen alternativas, ¿no? Este oyente, por ejemplo, dice que en vez de decirle barras bravas, que tiene hasta una cierta connotación heroica o algo así, habría que decirles barras criminales. Esa sería una variante útil, conveniente. ¿Agustín? Estaría bueno, desconfío un poco de la ingeniería social de resolver, como le decimos, algo que está tan arraigado, pero es verdad que tiene una connotación y un encanto, y en los jóvenes genera cierta atracción de ver cómo funciona eso. Yo creo que sí, que lo que falta es ir más a fondo, actuar como bloque. Realmente en esto hay que actuar como bloque. Nacional, Peñarol, la AUF, el gobierno, todo el mundo realmente tratar de cerrar filas y no proteger a los suyos, y con esto no quiero ni que en este caso lo linchen, pero sí realmente cerrar filas. Y ahora había para dejar una nota de optimismo, alguna cosa que se ha logrado. A ver, adentro del estadio hace tiempo que no tenemos episodios graves. Desde el episodio de la garrafa, ¿se acuerdan el famoso clásico de la garrafa? Que cayó una garrafa de la tribuna de Peñarol arriba de la policía, que podría haber sido una tragedia. Adentro del estadio se ha logrado que no pase nada grave. Claro, muchas de esas cosas se han trasladado para afuera, pero creo que de alguna forma muestra... Perdón, Agustín, pero los cánticos también son graves. Si no ponemos fin a ciertos cánticos, toleramos de que no le tiran garrafa, pero le dicen de todo, digamos. O sea, y mirá que los cánticos son duros. No, lo tengo claro y comparto. A mí me parece, perdón que te interrumpa, pero a mí me parece que además hay que mirar el origen de esto. Y el origen de esto es una cultura machista. Recién Emiliano preguntaba, ¿para qué llevarían el arma? Y seguramente si no era para matar a alguien, para exhibirla. Como exhibir, perdónenme, pero exhibir un miembro masculino. Es decir, es la cosa de que tú decís recién, porque muchos muchachos tienen la aspiración y se sienten identificados. Y bueno, y sí, porque esa es la cultura machista que también tenemos que erradicar. Porque cuando hablamos de cultura machista, nosotros estamos hablando de femicidios, estamos hablando de un montón de cosas. Estamos hablando de una cultura que hace que todo eso en el fondo sea valorado. ¿Agustín? Comparto que falta muchas cosas adentro del estadio también, y obviamente los cánticos creo que sería un paso real y también simbólico de tolerancia cero, ¿no? De tolerancia cero. Acá esto no pasa y no se juega el fútbol mientras esté pasando esto, y todo lo que yo crecí yendo al estadio y escuchando a eso y sería importante. Pero lo que quiero decir es, no es que no tenemos ninguna capacidad, el gobierno, los clubes no tienen ninguna capacidad, alguna cosa han logrado, creo que se mezclan intereses, presiones, miedo, creo que los que están donde están les toca liderar esto y ir más allá y tratar de ir a fondo como siempre es tan fácil de decir y tan difícil de hacer, pero bueno, mientras cambia la cultura, mientras pasa, lamentablemente hay que ir por caminos un poco más duros. Estoy mirando los mensajes de los oyentes, hay mucho, muy difícil elegir. Tomo de Walter.
Las barras aprietan a dirigentes, jugadores, jueces, etc. La violencia está en la sociedad. Imposible pedirle al fútbol que sea el fútbol quien solucione este problema.